Dominicano y saludar a todos los amigos que nos siguen a través de Instagram, saludarlos y expresarle nuestro contento con que ustedes estén cada día con nosotros. Adelante, Roberto Lafontaine. Sí, mira, una pequeña reflexión para ver la visión de ustedes tres. Yo veo la escritura como el conjunto de códigos que nosotros poseemos para poder transmitir lo que aprendemos. O sea, lo que captamos de la cultura. ¿De acuerdo? De lo que captamos de la cultura. Tiempo atrás, nosotros sabemos lo que pasó por la pintura rupestre. Esos eran los códigos que tenía el ser humano en ese entonces para captarlo de la cultura, lo que hacía, cómo vivía, cómo comía, cómo se interrelacionaba. Y la interpretación de estos códigos es lo que no permite conocer la historia en esto. Y sobre esta parte también yo me voy en el tiempo, 3.000 años atrás. Yo no sé si este mismo conjunto simbólico, o sea, va a existir. En definitiva, es una correlación de cerebro-mente-cultura, uno de los grandes bucles por lo cual uno puede captar el ser humano. Si la cultura... O sea, si la lectura de la cultura que tengo yo no es, o sea, no es amplia, no es lo correcto por el medio en el cual yo me crié. Y véanlo en términos de los diferentes códigos sociales, dependiendo que uno se viva. Número uno. Y número dos, dentro de esto, yo no conozco el sistema de código bien, pues por lo tanto... ni lo voy a hacer bonito, pero mucho menos voy a tener la sintaxis adecuada para poderme interrelacionar. Así es. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué me dicen ustedes tres de esto? Tú dices, Roberto, tan interesante, que es lo que está pasando hoy día con estos instrumentos. O sea, la gente está, como habla, está traduciendo la escritura, pero peor aún, está reduciendo tanto la escritura que está produciendo un nuevo código. Y entonces, Rosa Ariza nuevo idiolecto. Los idiolectos. Pero, ahora, Mabel. a mí me gustaría, en el segmento pasado, y empalmando con lo que dice Roberto, ¿qué opinión te merece el tema familia, nuestra familia que son tan deprimidas, que son tan que llevan tanta escasez sobre sus hombros, la responsabilidad a ellos? Sí, antes que eso yo quiero referirme a algo que dice el doctor. Él habla de tenemos que ver dos columnas. La escritura, reproducción simbólica que usted decía, y la producción escrita. Son dos cosas diferentes. La doctora explicó muy bien cómo se produce la escritura en el cerebro. La psicóloga también nos explicó. Entonces, se aprende a escribir a partir de esos códigos con los factores endógenos que ella mencionó, que luego vamos a ver los factores exógenos también. Y entonces ahí con la parte cultural se da la producción escrita. Yo produzco a partir de lo que mi cultura me ha transmitido y yo he recibido y he entendido. Entonces en la República Dominicana tenemos dos situaciones: falta de reproducción de los símbolos, falta de escritura ilegibles. Pero entonces tenemos la falta de producción por la falta de comprensión. O sea, nosotros estamos mal. Yo le decía al grupo, señor, este tema a mí me apasiona porque vengo de la escuela de abajo. Y lo que decía el doctor de la familia, miren, es una injusticia cargarle el dado a la familia dominicana. Yo no hablo de la familia como ente social universal, que es el centro de desarrollo del niño y Cuando nosotros tenemos un porcentaje de familias, como la señora que llamó, excelente, y yo la felicito, ese es el mínimo porcentaje que tiene la República Dominicana. Que esa madre en su carro puede ir con sus niños hablando y trabajando el AM. Nosotros tenemos debajo de ella un porcentaje altísimo que no conoce la AM. Así es.
El plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, que yo lo sigo todavía añorando, yo fui supervisora de ese plan en Los Tres Brazos, Los Minas y esa zona. Nosotros encontramos familias ahí, una madre de 7 niños, abandonada por su esposo, analfabeta, y que en la escuela pública de su comunidad nada más encontró inscripciones para 3 de los hijos, los otros 3 los tiene en la casa. La herencia social que esos niños vienen acumulando es muy limitada. Entonces, como decía Ricardo Nieves, es un tema de política educativa y política social. La lectura y la escritura, simple y ya, verlo desde el punto de vista psicológico, neurológico y pedagógico de aula, es verlo por la mitad. Nos falta la otra cara de la moneda, que es la situación social. Así es. Y por otro lado tenemos la formación del maestro. En la formación del maestro no se abarca, yo soy apasionada, y se lo dije a la neuróloga, del tema del cerebro. Y cuando usted dijo los huesos, digo, cuncho, la caja que me guarda el cerebro. Pero en la formación del maestro no tenemos esa anatomía de los hombros hacia arriba que yo digo que debemos manejar. Es porque nosotros de los hombros para arriba tenemos el oído y tenemos la vista y tenemos el habla. O sea, tenemos los 3 sentidos fundamentales que nos van a dar la percepción necesaria para un buen aprendizaje. Entonces es bueno que nosotros diferenciemos el escribir como reproducción simbólica y el escribir como producción escrita. Y que a la familia se les siga dando la responsabilidad, pero no, y este es un llamado, hay maestras conectadas a esta hora, porque hay escuelas que no tienen clase hoy por muchísimas razones. Yo les dije, oigan este programa. Y las maestras que hagan las reuniones de padres, usted como psicóloga lo sabe, las escuelas para padres son las que ayudaron un poco a que los papás miraran cuál era su rol. Y yo me encontré en Los Minas con una madre que me dijo, profesora, me estoy llevando de lo que me dijo. Abro un libro de noche con los muchachos y digo, vamos, todo el mundo, dime tú qué dice ahí, dime tú qué dice ahí. De noche. Y la fatigabilidad cerebral de ese niño en la noche, ¿por dónde anda ese índice de fatigabilidad? Ese niño no tiene la energía para comenzar a leer. Entonces, es un tema puramente sociopolítico. El tema, el estudio de la UNESCO a mí me levantó de la silla. Pero entonces yo comencé a decodificar los factores. Y por ahí realmente la neurología nos da un aporte grandísimo, la psicología nos da un aporte grandísimo, la medicina nos da un gran aporte. Y la realidad nos dice que hay que ver. En cuanto a los factores exógenos que yo le decía para la lectura, escritura y producción literaria, señores, la nutrición, el desayuno escolar. Todo eso influye. Usted que me habló de los huesos, mire, esa destreza psicomotora fina que el niño tiene que desarrollar. Hay niños que cuando le llevan a usted 3 líneas ya se le cansó la muñequita. Sí. Y me decía un pediatra del Robert Reed, Rosa, hay que ver con qué se desayuno, hay que ver cuál es su nivel cálcico, si está faltando ¿verdad? Algo en su nutrición. Algo falta. Claro. Entonces, o la estimulación previa también. Naturalmente, ya la estimulación se va a Ese dar. ejercicio que le da la facilidad. Yo le llamo la gimnasia para la escritura, que debe ejercitar la pinza y todos los ejercicios que las maestras conocen. Conocen bien a los ejercicios, pero no conocen al aprendiente. Como yo hablaba en el programa anterior, el cerebro que aprende, hay que ver cómo está estructurado, si están todas las condiciones fisiológicas dadas para que eso se dé. Y entonces después ver esa estimulación, que aquí se habla mucho de estimulación temprana. ¿Y qué es lo temprano? Lo temprano es antes del tiempo. Entonces, antes del tiempo... En esa línea que usted acaba de mencionar, que tiene que ver con todo esto
factores neurocerebrales. Estamos viendo mucho y a raíz de la pandemia se ha detonado más el tema de la digitalización de la educación. Estos niños que están entregando tareas digitales. Entonces nos gustaría, doctora Marcia, que usted como neuróloga nos explicara de cómo afecta, por ejemplo, el que un niño entregue una tarea digital en lugar de hacerla a mano, cómo afecta eso su desarrollo cerebral. Mira, te voy a hablar de una teoría que es muy antigua, pero que pervive y todavía lo usamos como colofón para explicar muchas cosas, la teoría lamacista de Lamarck. Lamarck decía que los seres humanos nos vamos adaptando a las necesidades. Si al cerebro tú se la pones fácil, él va a buscar la ruta fácil. El cerebro es loco, decía un amigo mío. No es loco, pero busca lo fácil, busca la gratificación inmediata, él busca el placer inmediato, busca ese chute de dopamina, y entonces eso lo tenemos a veces en muchos de los medios electrónicos, en los likes, en el Instagram, en muchos de estos juegos que son de participación masiva en redes. Y hablando ya directamente de la pantalla, una de las cosas que ha perjudicado mucho el nivel atencional en los niños es que precisamente la atención es una de las puertas de entrada a la memoria. Cuando hablamos de memoria, hablamos de un circuito. La gente cree que la memoria, que mira, la amígdala del hipocampo, la memoria, específicamente, no, la memoria es un circuito y no está descrito desde ahora. La memoria es un circuito que tiene muchísimo tiempo de descrito. Desde que Jen Papper empezó a hablar de la memoria, el componente cognitivo emocional de la memoria, sabemos que hay una serie de estructuras y subestructuras que están enhebradas para que esa memoria pueda darse. Cuando a un niño tú le das, lo primero es que ponemos al niño en atención temprana o en estimulación temprana para que se focalice en algo. Sí. Para que este niño se pueda focalizar en algo. Claro. Pero y la licenciada lo sabe. Pero entonces a los 3, 4 meses empezamos a darle la tablet. Sí. Y entonces ya este niño que tiene muchísimo estímulo luminoso, muchísimo estímulo sonoro, tenemos que buscarle otra cosa para que pueda concentrarse. Entonces, como dice Byung-Chul Han, vivimos en un mundo que ahora está muy de moda, el filósofo surcoreano, porque sus ensayos son muy luminosos, muy gráciles, y muy potable, la gente lo maneja y se conecta con el hombre. Él dice que esto lo dijo antes de la pandemia. La nueva enfermedad de la nueva generación del mundo tardomoderno va a ser la viralización, va a ser la hiperactividad y la enfermedad neuronal. El tipo no es neurólogo, el tipo lo que es un filósofo. Pero realmente es así, cuando tú tienes 3 ventanas de esta abiertas, el celular, la computadora, sí, y se supone que la atención es la puerta de entrada a la memoria. ¿Cómo tú focalizas la atención? Hay una transformación también. O sea, hacia donde nos encaminamos es a la virtualidad excesiva. No quiero demonizar eso, no es la idea. Aportar a lo que usted decía, es aportar algo que decía. Y también la pregunta que hacías de escribir con lo tecnológico, o sea, dejar de escribir a mano para hacer todo digital. Lamentablemente o afortunadamente hay una era o una ola muy grande de la tecnología que yo como psicóloga, que usted como neuróloga o usted como educadora busca la forma de cómo llevar el aprendizaje. Bien, mi alumno no va a ser más o menos porque escribe en un aparato tecnológico. Ahora sí se da la acomodación, el yo copiar y pegar, buscar en internet, pero ¿qué yo estoy haciendo como recurso humano para que ese niño me aprenda el contenido? O sea, ¿de qué otros recursos yo me puedo apoyar? Que es nuestra vía ya. O sea, la pandemia no dijo, vamos con Classroom, vamos con Teams, vamos a colocar todo digital y se usa poco la escritura física. La escritura a mano, claro. ¿Qué me interesa a mí? Más que yo como psicóloga, más que una escritura legible, una coherencia, una producción escrita. Una comprensión. Obviamente yo quiero que mi niño escriba legible y le voy a ayudar a eso, pero hay un trasfondo que hay que priorizar, que es la coherencia y el pensamiento crítico. Y la clave, el equilibrio, señores, el equilibrio. Sí, en la mesura está la virtud, eso es de los griegos. Es una virtud maravillosa. Y lo que la neuróloga nos plantea. Marcia Castillo. Doña Marcia Castillo, o señorita Marcia Castillo. Me puede decir doña, no importa, que yo no tengo cuarto. No, cuarto tienes tú, papá. Mira, lo que ella nos plantea de la atención, a eso hay que ponerle atención. Atención con la atención. Atención con la atención, porque
es cierto lo de la Estamos sembrando trastorno con déficit de pero atención. exactamente. Y con una hiperactividad increíble. Porque el niño pone el televisor, tiene la tablet y la mamá el ¿Y teléfono. cómo tú lo mantienes 5 minutos Entonces, concentrado si en una se sola perdió la cosa? atención, se perdió la memoria. Sí, Tan el con- gran distracción, aporte, de distracción. el gran aporte, perdón, amable, con respecto a lo que dijo la doctora, el gran aporte de Byung Han, y lo pueden buscar en la Sociedad del Cansancio, Ay, es precisamente con un tema que se llegó a poner aquí, el multitasking. Sí. es un mito. El mucho hacer no da mucha producción porque el cerebro produce cuando no está haciendo. El hacer varias actividades al mismo tiempo es algo del paleo Exacto. o el paliocerebro, es una actividad del reptil. Ni siquiera del animal intermedio que tiene emociones. Es una actividad del reptil. Entonces, cuando tú estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, tú me estás convirtiendo, me estás comparando con cualquier lagarto. El cerebro produce precisamente cuando está tranquilo, reflexionando, pensando. Ahí es donde se da la gran producción que dice la Porque Hay entra una- una hay una- red que se llama red neuronal por defecto, que es la que mejor le funciona a los poetas, a los pintores, a los escultores, a los que han Exacto. producido las Pintores. grandes cosas que nos embellecen la vida. Exacto. Así es. Mira, hay un aspecto que yo no quiero que quede suelto y es, Marcia, tú como neuróloga, existe, yo por ejemplo tenía, hace poco tiempo vi un caso, ¿no? De una joven estudiante ya a nivel de la universidad, con el problema de que no podía escribir. Desde el punto de vista estructural, nosotros podemos tener alguna enfermedad que pueda explicar que una persona no pueda producir escritura. Yo voy a hablar de las lesiones orgánicas adquiridas La y dejaré que afasia. mi colega se explaye en los trastornos no específicos del lenguaje. Claro, tenemos, tú sabes, lesiones vasculares, lesiones inflamatorias, lesiones epileptógenas. Por ejemplo, tenemos un caso con un epónimo muy bonito. El síndrome de Penélope, que son las personas que van perdiendo la palabra por un desorden epiléptico, lo que aprenden en el día lo olvidan en la noche, durante el sueño. Cosa paradójica porque durante el sueño es cuando se consolida realmente la memoria. Y otra condición muy también conocida y puesta a la palestra a partir de la película Stilalis es la afasia primaria progresiva, que antes se entendía que era una variante Afasia es un trastorno del lenguaje, es ¿no? una fasia, lenguaje, pero en este caso la fasia primaria progresiva estaba dentro de la subtipificación del Alzheimer. Hoy sabemos que es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa y pertenece a las demencias logopénicas, a las demencias frontotemporales. Cuando tú ves a Stilaris, todavía Alice, no sé si algunos recuerdan esa película, que hace Julianne Moore, una película magistral. Ella es una lingüista y ella está dando un conversatorio, una cátedra, y de un momento a otro se le Ella olvida empieza- una palabra. Así es. Y así empieza el derrotero de daño. Imagínate una persona donde para su trabajo es pivotal la palabra, empieza a perder las palabras. Entonces, la palabra hablada y la palabra escrita. En este caso, muchas enfermedades que sean, en el caso de la palabra hablada, afasia de Broca o palabra en lo que es en el entendimiento, afasia de Wernicke, enfermedades de tipo sobre todo vascular, que son las agudas, Sí. que son las que más vemos en nuestra práctica. Nuestra práctica habitual de la neuro. Sí, los pero días soy de tuya enfermedades y la neuro endovascular, la mía. y en las enfermedades neurodegenerativas, por Así supuesto, claro que sí. Vamos a ver, licenciada Rosa Ariza de Valera, Noelia Germán, los problemas que traduce que una persona no pueda escribir desde el punto de vista, digamos, psicológico, que no puede, no es capaz de producir la escritura. Bueno, todas conocemos el tema de la apraxia, ¿verdad? Falta de práctica, una cosa, pero que ya haya una lesión cerebral que impide que el cerebro dé la orden de un movimiento habitual. Por ejemplo, deja a una gente de caminar de repente, así mismo se deja de escribir. La persona quiere y quizás lo sabe, pero su cerebro, y eso lo pueden explicar. No, esto queda claro, esto queda muy claro, perdón, licenciada, desde el punto de vista estructural, Pedagógico. no, desde el punto de vista estructural, las áreas que tienen que ver con la producción de la escritura, que está en el lóbulo frontal, en la segunda circunvolución, en la parte de atrás, como decimos nosotros,
esto está bien. Eso puede ser por un problema de tipo vascular, por un Pero en el problema de caso tipo de la degenerativo. dislexia, Pero me de refiero las, desde el punto de vista psicológico. Bien, desde el punto de vista psicológico hay algunos trastornos específicos del aprendizaje, que es cuando hay algo en el neurodesarrollo del niño o de la persona que impide que haya una escritura fluida. En este caso conocemos dos, que es una de la disgrafía y otra la dislexia. Cuando hablamos de disgrafía es cuando la producción, o sea, la escritura puede estar no legible, o sea, algo atroz que no se entiende, no puede seguir la línea de la escritura. Eso no se debe a pereza, eso no se debe a estímulos, eso se debe a una afectación de su neurodesarrollo, que sí se puede tratar. Y también excesivas faltas ortográficas, ¿bien? Y cuando hablamos de dislexia es cuando el niño no tiene la capacidad de codificar o entender una letra, ¿bien? Escrita. O sea, al no identificarla, pues no la puede producir. O cuando la produce, también tiene a cometer el mismo error de cambiarlas, ¿bien? O de confundirlas. Una pregunta para las tres de respuesta muy corta. ¿Qué hacer cuando encontramos en la consulta de neurología o cuando encontramos en esos niños de educación inicial o esos casos, ¿no?, ya de la psicóloga con estas situaciones de trastorno de escritura? En el caso de los pacientes de neurología, obviamente son pacientes que una intervención temprana, por ejemplo, con la neurorehabilitación basado en la neuroplasticidad, un concepto que es de nombre nuevo, pero que ya es viejo. Ya don Ramón y Cajal había dicho que todo hombre podía ser escultor de su propio cerebro. En ese sentido, la neurorehabilitación y la neuroestimulación son piedras angulares por la cual nosotros apostamos a que el paciente pueda reinsertarse de manera parcial a sus quehaceres, en el caso de nosotros los adultos, a sus tareas cotidianas. Y otro aspecto es que inmediatamente sea la familia o la persona identifique esto, pues que acuda a buscar atención médica. Rosa Ariza de Valera, Sí. con esos niños de educación inicial y preescolar, ¿qué hacer? Sí, y lo primero que A se los hace... profesores y a los padres, ¿no? Sí, sí. Y también de remitirlo a los profesionales de la conducta y de la neurología. Y hemos encontrado situaciones visuales. Regularmente a los niños no se les hace examen de la vista para entrar a la escuela. Nosotros hemos decidido que se haga el examen de la vista porque muchos niños es por problemas visuales y otros por problemas motores que Bien. no pueden escribir. Noelia Germán. Para intervenir en una afectación de la escritura, pues estimulación, fortalecimiento del tono muscular. También nos apoyamos mucho de las terapias neuropsicológicas, que es para potenciar los niveles cognitivos y que podamos como reestructurar la producción escrita en este caso. Bueno, señores, yo tengo al final que darle las gracias en nombre de Cátedra Médica por ustedes sacar su tiempo. Yo espero que la gente que nos escucha haya pues recibido toda esta información para elevar el acervo cultural de los problemas de la escritura en nuestros niños. Mañana será otro día y, señor Labur, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el problema que tienen los médicos con la escritura? Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.